Los arqueólogos abrieron un pasaje sellado en Tijuana, y la pantalla de escaneo no se detenía donde se suponía que debía estar la ciudad. La señal seguía descendiendo más allá del último muro cartografiado hacia un terreno que había sido declarado vacío durante décadas. El equipo guardó silencio. Habían venido a escanear tierra muerta entre dos ruinas. En cambio, línea por línea los muros emergían de la oscuridad bajo sus pies. Y cuanto más profundas eran las lecturas, peores eran las implicaciones. Lo que fuera que estuviera sellado bajo Tijuana no era una cámara. Era algo que quienes construyeron esta ciudad no querían que se encontrara. Y todavía está ahí abajo. La ciudad sobre las nubes. Para entender por qué una línea en una pantalla podía desconcertar a un equipo de científicos, hay que entender dónde estaban parados, porque su ubicación en sí misma forma parte del misterio. Es el yacimiento arqueológico más fascinante del planeta. Tiwanaku. Escrito Tiano en textos antiguos, se encuentra en el oeste de Bolivia, cerca de la orilla sur del lago Titicaca. Se asienta sobre el alto plano andino, el altiplano, a una altitud de casi 13,000 pies sobre el nivel del mar. Para que se hagan una idea, esto es más alto que casi cualquier ciudad que la mayoría de la gente visite. El aire es enrarecido. Los cultivos son difíciles de cultivar. Las noches son gélidas y el oxígeno es tan escaso que los visitantes de hoy todavía lo sienten en el pecho. Y sin embargo, hace más de 1000 años, hemos reunido una serie de investigaciones que se han llevado a cabo durante un periodo de años. Cubre toda el área de Tiwanaku. Una de las civilizaciones más importantes de toda Sudamérica surgió aquí en un lugar que, según cualquier instinto moderno, debería haber sido demasiado inhóspito para albergar una gran ciudad. Esto es lo que realmente dicen las citas. Análisis estadísticos recientes de dataciones por radiocarbono fiables sugieren que el asentamiento se estableció alrededor del año 110 después de Cristo y creció de forma constante durante los siglos siguientes, alcanzando su máximo esplendor aproximadamente entre el 375 y el 700 después de Cristo. En su apogeo, Taiwán no era una aldea, sino el centro político y espiritual de una cultura cuya influencia se extendió por vastas zonas de los Andes meridionales. La UNESCO, organismo que supervisa los sitios del patrimonio mundial, reconoció anteriormente a Taiwán como el centro espiritual y político de la cultura Tiwanaku. El sitio actual está administrado por el Estado boliviano. Ahora bien, presten atención a esta cifra. Se estima que la capital misma abarcaba unos 6 kilómetros cuadrados. 6 kilómetros cuadrados de espacio urbano, organizado, construido en la cima del mundo. Edificado por personas sin herramientas de hierro, sin la rueda para el transporte, sin animales de tiro, capaces de arrastrar enormes piedras. Y no permaneció aislada. La influencia de la cultura Tiwanaku se extendió mucho más allá de la capital. Su estilo distintivo e influencia se irradiaron por los Andes meridionales y llegaron a regiones muy alejadas del lago Titicaca. Las ruinas que encontramos en Pumapunku son simplemente extraordinarias. Este era un centro importante para una vasta región, un lugar cuyo nombre perduró mucho tiempo después de que quienes lo construyeron desaparecieran. La tradición incaica siglos después aún consideraba este terreno sagrado, recordado en algunos relatos como el lugar donde se creó el mundo. Una ruina no suele convertirse en un mito de la creación. Una capital sí. Hay un detalle más sobre la distribución que debes tener en cuenta antes de continuar y que cambia la forma en que interpretas todo lo que sigue. El centro ceremonial de la ciudad estaba delimitado por un gran foso. La pirámide artificial conocida como A'apana se encuentra dentro del área rodeada por dicho foso, y la tierra con la que se construyó el A'apana parece haber sido extraída de allí. Un foso transforma un terreno de una manera particular, lo convierte en una isla. En términos arquitectónicos, expresa la diferencia entre el interior y el exterior. Los constructores no se limitaron a erigir monumentos, crearon una separación. Edificaron una isla sagrada rodeada de agua en un paisaje que ya se elevaba por encima de las nubes, y luego
colocaron algo en medio. Si te paras hoy en las ruinas visibles, verás monumentos, plataformas, portales, rostros de piedra tallada que asoman entre muros hundidos, monolitos erguidos, grandes figuras humanas talladas en bulto redondo como el monolito. Pon en el patio de Calasia y el imponente monolito Bennett, la estatua de piedra más grande conocida. En el sitio cubierta de intrincadas imágenes rituales y originalmente ubicada dentro del templo hundido. Pero lo que se ve es la parte más pequeña y el equipo de investigación estaba a punto de descubrir exactamente cuánto más pequeña. Las 2 hectáreas que se permite visitar. El complejo Puma Punku es uno de los sectores más estudiados de todo el sitio. Se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de otro complejo importante llamado Kalisasaya. Entre esos 2 puntos hay terreno abierto, hierba-tierra, nada espectacular a simple vista. Durante décadas, ese tramo aparentemente vacío fue tratado casi como un hueco, un espacio entre los famosos monumentos tierra muerta. No era tierra muerta. Alrededor de 2007, un equipo de investigadores exploró el corredor entre los complejos de Puma Punku y Kalisasya, utilizando una combinación de técnicas que permitieron a los científicos ver bajo la superficie sin necesidad de excavar. Emplearon un radar de penetración terrestre que emite pulsos de energía hacia el subsuelo y registra la señal que rebota. Una de las cosas más asombrosas de Puma Punku es la precisión de los bloqueos. Utilizaron magnetometría que detecta sutiles perturbaciones en el campo magnético causadas por muros enterrados y arcilla cocida. Emplearon mediciones de conductividad eléctrica inducida y susceptibilidad magnética que responden a cambios en los materiales enterrados. En conjunto, estos métodos crean una especie de imagen fantasma de lo que se oculta en el suelo. Imagínese el momento en que se procesan los datos. Uno espera ruido el cúmulo aleatorio de escombros, raíces y rocas. En cambio, aparece una línea recta, luego gira en ángulo recto y vuelve a hacerlo. La naturaleza no coloca ángulos rectos a 1 metro bajo tierra. La persona que miraba esa pantalla no estaba mirando geología. Estaba mirando una pared, y luego otra, y luego un plano. Cuando llegaron los datos, no era ruido, era arquitectura. Los estudios revelaron numerosas estructuras hechas por el hombre enterradas entre los 2 complejos. Cimientos de muros de edificios, recintos enteros, conductos de agua que corren por el subsuelo, estructuras parecidas a piscinas, revestimientos terrazas, recintos residenciales y pavimentos de grava generalizados, superficies de ingeniería colocadas deliberadamente, ahora selladas bajo el suelo moderno. Entonces, alguien puso un número al sector de Puma Punku y el número es la parte que es realmente difícil de asimilar. El sitio allí mide alrededor de 17 hectáreas. De eso, solo se han desenterrado unas 2 hectáreas. Se identificaron 2 plataformas adicionales que aún permanecen bajo tierra intactas y selladas. Léalo de nuevo. 17 hectáreas. 2 descubiertas. El tijuano que millones de fotografías han capturado. El tiano en todos los libros de texto. El pueblo tiano cruza el mundo para atravesar este sector. Eso es aproximadamente 1/8 parte de lo que realmente hay allí abajo. Las otras 7/8 partes nunca se han abierto. Y nadie ha podido decir aún qué conectaba la parte sellada con el pasaje sellado. Así que reflexionemos sobre la pregunta que la exploración planteó. ¿A qué exactamente habían encontrado acceso? No a una cámara a la que se pueda entrar. Algo más extraño y mucho más grande. Lo que estaba sellado en Tiwanaku es la arquitectura de conexión enterrada de la propia ciudad, los corredores, los conductos, los cimientos, las raíces de ingeniería que una vez unieron los grandes complejos, y fueron sepultados lentamente por sedimentos derrumbes y siglos de perturbaciones posteriores. Durante más de 1000 años permaneció bajo la superficie intacto e ilegible, y el estudio acababa de arrojar la primera luz sobre él. He aquí el brutal problema que había atormentado este sitio durante generaciones. Los mismos procesos sedimentarios que enterraron los monumentos de Tiwanaku también sepultaron las relaciones entre ellos. Se podía excavar un monumento y aprender mucho sobre él.
Pero las conexiones, cómo estaba organizada la ciudad, cómo se movían las personas, y el agua a través de ella, cómo se relacionaba el núcleo sagrado con la ciudad viva que lo rodeaba, todo eso estaba bajo tierra e invisible. La ciudad tenía un sistema circulatorio oculto y nadie había podido rastrear su recorrido. El trabajo geológico lo reveló por primera vez. Al obtener imágenes del subsuelo en sectores enteros, los investigadores comenzaron a recuperar no edificios aislados, sino la estructura espacial de la ciudad. Los muros enterrados no eran escombros aleatorios, describían compuestos. Los pavimentos implicaban raíces. Los conductos implicaban un flujo controlado de agua que serpenteaba a través del tejido urbano. Agua moviéndose deliberadamente por un suelo que ningún ser humano vivo había pisado jamás. Abrir un pasaje así, no con una palanca, sino con radar y excavación paciente. Y no estás abriendo una habitación, estás abriendo el tejido conectivo de toda una metrópolis desaparecida. Estás abriendo la comprensión de que la ciudad nunca terminó donde todos suponían que terminaba. Y en el momento en que entiendes eso, una estructura en el sitio deja de parecer una curiosidad y comienza a parecer una advertencia. El templo que se derrumba. En Tiwanaku, hay un lugar que los constructores diseñaron específicamente para sumergirte bajo tierra y que sintieras esa sensación. Se llama el templo semisubterráneo, o simplemente el templo. Está situado al este de la gran plataforma Kala Sasaya, y a diferencia de una pirámide que se eleva hacia el cielo, este desciende. Es un patio rectangular hundido a más de 2 metros por debajo del nivel del suelo circundante. Para entrar, hay que bajar. El horizonte desaparece tras los muros de piedra. El sonido cambia. Uno se encuentra dentro de la tierra en un espacio que los constructores pretendían que se sintiera separado del mundo exterior. Se considera una de las estructuras más antiguas del yacimiento y podría marcar el lugar donde se agruparon los primeros asentamientos. Y no se trataba de un espacio menor. La estatua de piedra más grande jamás encontrada en Tiwanaku, el monolito Bennett, una imponente figura humana tallada con intrincados detalles rituales, fue descubierta aquí originalmente, ubicada en este patio hundido junto a esculturas más antiguas. Reflexionemos sobre esa elección. La estatua más importante de todo el yacimiento no se colocó sobre una plataforma elevada que se extendiera hacia el cielo, sino aquí abajo, bajo tierra, en la oscuridad entre los rostros. Los muros están sostenidos por docenas de pilares de arenisca roja. La descripción del templo que hace la UNESCO menciona 48 pilares en su relato de la estructura y en sus muros se encuentran cabezas de piedra talladas, las llamadas cabezas de espiga, incrustadas de tal manera que sobresalen y miran fijamente a cualquiera que se encuentre en el patio. No son idénticas. Cada una es diferente. Rasgos distintos, expresiones distintas. Una interpretación de larga data, reflejada en la propia descripción del sitio por la UNESCO, relaciona estas cabezas con una práctica anterior de exhibir las cabezas cortadas de los enemigos derrotados dentro del templo. Otros investigadores las interpretan como ancestros, como los muchos pueblos con los que se encontraron los Tiwanaku, o como algo entre la conmemoración y la advertencia. Ahora imagínese exactamente lo que la arquitectura pretendía hacerle sentir. Desciende bajo tierra, la luz se aplana, está rodeado de piedra, y desde esa piedra, docenas de rostros inanimados lo observan desde todas direcciones. Esa sensación de diseño subterráneo cerrado observado no fue casualidad ni tampoco la excepción en Tiwanaku. Los estudios comenzaban a sugerir que era la norma. La pregunta que nadie había respondido aún era ¿hasta dónde llegaba esa norma? Si esto te resulta tan inquietante y fascinante como a mí, tómate un segundo ahora mismo para suscribirte, porque lo que revelaron los estudios a continuación es lo que realmente cambió la forma en que los investigadores piensan sobre toda esta civilización, y querrás estar aquí para presenciarlo. La colina que nunca fue una colina. Durante mucho tiempo, la estructura más grande de todo el sitio apenas parecía una estructura. Y resulta que ese era el truco. El Apana es un enorme montículo escalonado cerca del centro ceremonial. En su forma original,
Se describe como una estructura que se eleva a través de plataformas de terraza superpuestas detrás de muros de contención de piedra. La UNESCO menciona una pirámide original de 7 plataformas de más de 18 metros de altura, revestida en arenisca y andita y coronada por un templo. Su superficie es enorme. Las dimensiones publicadas indican que tiene aproximadamente 200 metros de ancho y una altura de unos 16,5 metros en su estado actual. Pero aquí está la cuestión. Durante generaciones, gran parte de Aapana parecía simplemente una colina natural erosionada, un gran montículo de tierra con algunas piedras desprendidas. Siglos de saqueos, la extracción de su piedra para iglesias coloniales e incluso los disturbios relacionados con la construcción del ferrocarril a principios del siglo XX habían desdibujado su forma hasta convertirla en algo casi orgánico. La gente pasaba de largo. La gente lo suponía, y luego llegaron los estudios. Los trabajos del siglo XXI establecieron que el Aapana es un montículo de tierra completamente artificial, revestido con una mezcla de bloques de piedra grandes y pequeños. La tierra que lo forma parece haber sido excavada del gran foso que rodea el núcleo del sitio. Se estima que el bloque de andita individual más grande dentro de él pesa alrededor de 65 toneladas. Léalo de nuevo. La colina no era una colina. Era una montaña artificial construida deliberadamente a mano a 13,000 pies de altura, moviendo una cantidad de tierra y piedra difícil de imaginar, incluyendo bloques individuales más pesados que un camión cargado oculta a plena vista durante siglos. Y aquí es donde la cosa empeora, porque una vez dentro, la imagen se volvió aún más compleja. En el centro de Aapana parece haber habido un patio hundido. Gran parte de él resultó gravemente dañado por una profunda excavación histórica de saqueadores que cortó desde el centro hacia el lado este. Pero la excavación de ese patio de la cima del interior de las estructuras y del terreno debajo de él reveló algo que los constructores no necesitaban estrictamente: un sistema de canales interconectados, tanto superficiales como subterráneos. Ahora, imaginen al arqueólogo Alan Collada de pie sobre él. Collada trabajó en este sitio durante años. Sabía exactamente cómo debía ser un sistema de drenaje. Está observando el agua que se recogía en la cima, se conducía a través de los niveles del montículo, se canalizaba bajo tierra y se integraba en un extenso sistema de drenaje subterráneo que discurría bajo todo el núcleo ceremonial de la ciudad. El agua, en última instancia, se dirigía hacia el lago. Y aquí es donde debería quedarnos boquiabiertos. La propia evaluación de Collada fue que este elaborado sistema no era una necesidad estructural. Un conjunto de canales mucho más pequeño y sencillo podría haber drenado completamente la cima. Está allí, contemplando una obra de ingeniería que nadie necesitaba, lo que significa que alguien la deseaba. El agua no solo se drenaba. El agua se transportaba a través de la oscuridad con un propósito específico. Así pues, surge la pregunta que plantea Collada si el agua debía desaparecer bajo tierra a través de una montaña artificial. ¿A dónde iba exactamente? ¿Qué más le esperaba en el camino? ¿Qué aterrorizó a todos? Esta es la parte del título que he estado ocultando, y quiero ser preciso al respecto porque es real y no tiene nada que ver con maldiciones. Lo que inquietó a los investigadores fue la escala. Durante la mayor parte de la historia del trabajo en este sitio, los procesos de sedimentación que sepultaron sus ciudades y monumentos hicieron casi imposible caracterizar la organización completa del espacio urbano y monumental. Se podían estudiar piezas individuales. Nadie podía ver el conjunto. La suposición por defecto era simple y resultó ser completamente errónea. Los monumentos visibles eran la ciudad con una cantidad desconocida de más. Los estudios geológicos desmintieron esa suposición. Imaginen de nuevo al equipo de topografía en 2007, observando cómo las imágenes emergían sector tras sector. En Putuni, Moloto, Aapana, comparaban lo que detectaba en el radar y la magnetometría con lo que confirmaba la excavación. No estaban encontrando unos cuantos edificios adicionales. Estaban viendo emerger de la tierra todo un entorno urbano organizado. Complejos pavimentos con ductos terrazas que se extienden bajo tierras que durante décadas se habían considerado vacías.
y en el sector de Pumapunku en particular, la comparación es brutal. Aproximadamente 2 hectáreas expuestas frente a unas 17 hectáreas en total, con plataformas enteras aún enterradas. Casi se puede sentir el momento en que deja de ser interesante y empieza a ser aterrador, porque esto es lo que significa, y es perturbador precisamente porque está documentado, no imaginado. Las personas que construyeron Tiwanaku sin hierro, sin transporte con ruedas para cargas pesadas, sin animales de tiro capaces de mover piedras de 60 toneladas a una altitud donde el propio cuerpo humano lucha por funcionar. No construyeron un modesto sitio ceremonial como los que hemos descubierto en su mayoría. Construyeron algo mucho más grande y sofisticado de lo que sugieren las ruinas visibles, y la mayor parte aún permanece bajo tierra. Una cosa es admirar una puerta famosa. Otra muy distinta es estar en un campo abierto, mirar una pantalla y comprender que el campo no está vacío. Bajo tus pies se encuentran muros, canales de agua y pavimentos construidos por manos humanas hace más de 1000 años, con una destreza que según los estándares de la época casi parecía imposible. Y bajo todo esto se esconde un lado oscuro, pues no se trataba de un lugar apacible. Cuando los arqueólogos excavaron parte de Aapana, desenterraron esqueletos humanos interpretados en algunos relatos como pertenecientes a grupos conquistados por los Tiwanaku. Las cabezas talladas están talladas en el templo hundido, se han asociado durante mucho tiempo con la exhibición de las cabezas cercenadas de enemigos derrotados. Un dintel de piedra cercano muestra una estatua de guerreros sosteniendo cabezas decapitadas. Este era un estado poderoso, organizado y a veces brutal, y la ciudad enterrada es el testimonio físico de ese poder, gran parte del cual permanece bajo tierra aún sin descifrar. Explorar más de Tiwanaku no se trata solo de encontrar más arquitectura, sino de enfrentarse a la magnitud del poderío de este pueblo. Y el sector que más inquieta a los ingenieros es el que aún no hemos descrito por completo, las piedras que desafían toda explicación. Esta es la parte del yacimiento que más tiempo ha frustrado a constructores e ingenieros. Pumapunku forma parte del complejo Tiwanaku, un montículo con terrazas revestido de bloques megalíticos. Las dimensiones publicadas describen una plataforma de aproximadamente 167 metros a lo largo de un eje y unos 116 metros a lo largo del otro, con una altura de unos 5 metros. Es famosa por un motivo que impacta profundamente la precisión de su mampostería. Me refiero a la precisión en los bloques de Pumapunku, que incluyen enormes bloques de piedra dura con caras planas, ángulos internos agudos y características estandarizadas tan regulares que parecen casi mecánicas. Algunos de los elementos de encaje están cortados con tolerancias que los observadores han descrito en fracciones de pulgada. Además, los constructores unieron algunas de las piezas de piedra con grapas metálicas insertadas en muescas cortadas con precisión. Los análisis han revelado una inusual aleación de cobre arsénico y níquel-bronce asociada al yacimiento. Este mismo metal distintivo aparece en artefactos de una amplia región durante la misma época. No se trata de un trabajo rudimentario. Es la huella metalúrgica y de ingeniería de una cultura que operaba con un alto nivel de control. Las piedras más grandes del yacimiento pesan varias toneladas y la logística de tallarlas y transportarlas a través del altiplano, sin las tecnologías habituales para este tipo de trabajo, sigue siendo un enigma genuino y reconocido abiertamente. Y luego está el detalle que convierte la precisión en algo inquietante. Pumapunku nunca se terminó. Léelo de nuevo. La mampostería más precisa de los antiguos Andes y fue abandonada a mitad del proyecto. Las evidencias en el sitio indican una importante reorganización. Los monumentos anteriores fueron desmantelados y sus bloques se reutilizaron en nuevas construcciones, incluyendo trabajos en el Aapana. Para cuando la ciudad entró en decadencia, ese programa no se había completado. El trabajo simplemente se detuvo. Bloques perfectos quedaron tirados exactamente donde terminaron las obras, como si todos se hubieran marchado el mismo día. Y déjenme serles sincero, porque la respuesta honesta importa aquí.
No vamos a fingir que lo sabemos todo sobre cómo se hizo esto. Y bajo ningún concepto vamos a insultar a estas personas atribuyéndoles su logro a nadie más que a ellos mismos. La posición que ocupan los investigadores es más poderosa que cualquier fantasía. Seres humanos a 13.000 pies de altura con la tecnología de su época produjeron trabajos de cantería que aún hoy asombran a los ingenieros modernos, y luego enterraron, reconstruyeron y extendieron una ciudad a su alrededor a una escala que aún estamos descubriendo. Lo que nos lleva a la pregunta que ha estado latente a lo largo de todo este video. ¿Quién más podría haber hecho esto? ¿Cuánto de lo que realmente hicieron permanece sellado bajo tierra y qué nos espera en la parte a la que no hemos llegado? ¿Qué permanece sellado? Entonces, ¿qué sucede con el pasaje que el equipo de exploración abrió permanece sellado? La mayor parte está ahora mismo bajo tierra, un pasaje que se puede recorrer hoy sin sentir nada. Las exploraciones no terminaron la historia, la abrieron. Demostraron con instrumentos en lugar de conjeturas que complejos enterrados cimientos ocultos, sistemas de agua subterránea y plataformas enteras aún yacen bajo el suelo moderno en todo el sitio. En el sector de Puma Punku, la fracción desenterrada es tan pequeña que la parte enterrada se ha descrito en términos de plataformas que nunca se han excavado. En toda la capital, la estructura urbana fotografiada representa, en palabras de los propios investigadores, solo un primer vistazo a una ciudad enterrada que apenas se ha explorado. El trabajo ha continuado en los años posteriores. El sitio ha sido documentado desde el aire, incluyendo el mapeo con drones del sector de Puma Punku en 2016, creando modelos de superficie de mayor resolución para guiar los próximos pasos. Las instituciones bolivianas han manifestado repetidamente su intención de investigar otros sectores, incluyendo áreas donde el radar de penetración terrestre había detectado anomalías subterráneas que los investigadores se cuidaron de describir con cautela y verificar en lugar de exagerar. Y esa cautela es la clave. La arqueología real no necesita exagerarse, ya que la versión documentada es de esta magnitud y el yacimiento sigue ofreciendo motivos para continuar excavando. Al oeste de Calizay-Ya se encuentra Puni, un complejo posterior vinculado a la élite residente y a veces llamado el Palacio de los Sarcófagos por su conexión con entierros de alto estatus, con sus propios canales diseñados para evacuar las aguas residuales. Otro sistema enterrado al este de Apana alberga Canatalita, un complejo de piedra con losas labradas y fragmentos trabajados que demuestran que la misma cantería de alto nivel se extendía por todo el núcleo ceremonial, no solo por los monumentos más famosos. Y los saqueadores y carniceros de siglos pasados también nos revelaron algo con su comportamiento. Nadie extrae piedra cava profundas zanjas ilícitas ni explota un yacimiento para construir iglesias o incluso una vía férrea, a menos que esté convencido de que hay algo valioso en ese terreno. El daño en sí mismo es testimonio de la gran cantidad de información que se encuentra enterrada aquí. Incluso se está descifrando una historia más amplia en la misma tierra. Se trataba de una civilización que vivía en medio de cambios climáticos abruptos en una llanura árida y elevada, y su supervivencia estaba ligada al control del agua. Los trabajos de teledetección y geociencia en torno al núcleo urbano han identificado canales de drenaje subterráneos y grandes canales asociados al lugar. Una relación de ingeniería con el agua que ayudó a una gran población a sobrevivir donde el entorno por sí solo no lo habría permitido. La infraestructura oculta no se limita a edificios. Es la red de tuberías subterránea de una ciudad que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir en un mundo de aire enrarecido y propenso a la sequía. Y cada temporada de trabajo ha revelado lo mismo. No es que las antiguas interpretaciones fueran fantasías, sino que eran parciales menos que la realidad. La ciudad sigue resultando más grande, más profunda y con una organización más deliberada de lo que se estimaba anteriormente. Cada vez que alguien mira debajo más de 1000 años después de su colapso, Tiahuanacu aún esconde gran parte de su ciudad bajo tierra.
y con la arqueología moderna descubriendo ahora estructuras enterradas, cimientos ocultos y los pasadizos diseñados que alguna vez unieron esta metrópolis. Los investigadores tal vez apenas estén comenzando a comprender la verdadera escala de lo que yace sellado bajo ese suelo. Así que aquí está la pregunta que quiero dejarles y realmente quiero su respuesta en los comentarios. Si solo se ha descubierto una fracción de Taiwán y la parte enterrada sigue resultando más grande de lo que nadie predijo, ¿qué creen que todavía está ahí abajo esperando bajo el alip plano que aún no hemos medido? Cuéntenmelo abajo. Y si quieren estar aquí cuando se abra el próximo sector de esta ciudad enterrada, asegúrense de estar suscritos porque esta historia está muy lejos de ser revelada.